Arrancamos, estamos en vivo en la madrugadora. Poncho, Muy buenos días, queridos varonautas. Aquí estamos desde tempranito pensando qué información llevarles desmenuzada para que se tengan que ahorrar las noticias y con este programa se vayan a sus respectivos trabajos con toda la info y con toda la perspectiva de cómo va a correr el agua esta semanita. sí, esta semana va a estar interesante. Venimos de días muy complicados. Se fue a la goma el cripto. Luna perdió 99% de valor en un día. Esto arrastró a todos los bitcoins que vienen pues colgados más o menos de esta cripto. Y pues los tableros completamente rojos de las bolsas, ¿no, Poncho? Sí, por completo, con un poquito de recuperación el día viernes, pero ahorita un poquito más adelante vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece si comenzamos, Carlitos, con el tema de la Bolsa Nacional, que también tiene lo suyo? Arrancamos con la bolsa. Bueno, para que los varonautas se queden hasta el final, vamos a ver Bolsa Nacional. Como siempre, vamos a ver algo de FX. Obviamente, bolsa gringa que ha estado muy volátil. Y vamos a cerrar sabroso con criptos y commodities, oro, algunos indicadores, ¿no? Que están a todo lo que da. Entonces, varonautas, quédense porque arrancamos con Bolsa Nacional, IPC. ¿Qué podemos ver ahí o esperar para la semana, Poncho? Pues sería bien catastrófico arrancarnos diciendo pues el poder que ha tenido la caída en el IPC, que es el índice más representativo de aquí de la Bolsa Mexicana de Valores, porque recordemos que después de unos máximos históricos que parecía que lo hacían salir a este IPC de ese letargo que se aventó un par de años, llegó a tocar máximos históricos, nos duró una semana realmente, a la siguiente madrugadora ya le estábamos informando sobre la caída, pero poniendo las cosas en su correcta dimensión, hay que hablar del contexto. Recordemos que este tipo de índices se componen de acciones y estas acciones, el valor de su acción, su capitalización bursátil y su éxito viene en la medida del consumo que tengan, de la demanda que tengan por parte de los consumidores, de todos los ciudadanos. Entonces, recordemos que el fenómeno de la inflación nos ha venido a afectar muchísimo en el consumo de bienes y servicios. Recordemos, ahora al cierre del mes de abril, el dato ya fue de 7.68, lo cual nos sigue teniendo en niveles altos de inflación. Para tal fin, el Banco de México reaccionó subiendo 5 puntos base la tasa de referencia de la tasa de interés, situándose ya en 7 puntos. Entonces, esta parte viene un poquito a mitigar el fenómeno inflacionario, corrigió un poquito el tipo de cambio, pero a veces cuando hablamos de porcentajes y de números no lo podemos catalizar en algo muy tangible. Pero hablando en algo que todas las personas, incluso las personas que no estén muy asociadas con el tema de inversiones y de temas bursátiles, a veces entienden mucho más la economía, y es el caso de las amas de casa, ¿no? Les va un dato bien duro. El INEGI reportó que durante el mes de abril el precio de las tortillas de harina de trigo tuvieron un incremento promedio del 15%. Esto es un madrazazo, sobre todo en la zona centro-norte del país, que es donde la tortilla de harina es Rifa, lo que rifa. Del centro para abajo, recordemos que es el maíz, el y en el maíz. norte es la tortilla de harina es la onda. Para los burritos, Entonces, ¿no? exactamente, ¿no? Burritos, taquitos, todo. Incluso Todo. yo que he vivido en Baja California, me veían como súper raro de, ¿por qué pides de maíz, güey? Si aquí la onda es de trigo, pues sí, y le vas agarrando un muy buen sabor. Pero hablando ya en estricto de este incremento del 15%, es una cifra, la verdad, bastante cañona. ¿Por qué? Porque se trata de la mayor carestía que se vive desde noviembre del 2008. ¿Por qué? Porque en noviembre del 2008 es cuando el precio del trigo y de la harina de trigo se incrementó también en un 15%. Entonces, esta alza que ha sido la más alta en 13 años, pues no solo obedece a factores internos, sino recordemos que el alto costo de los granos, de todos los commodities, de todo lo que son materias primas para transformación en alimentos procesados, pues viene derivado de los conflictos internacionales por el conflicto de Europa. Entonces, esta situación va a permanecer. No podemos cantar victoria de que ahora en mayo se nos vaya para abajo la inflación. Yo creo que mientras sigan altos los combustibles y los commodities, vamos a seguir teniendo unos momentos bastante críticos, sobre todo pegándole al bolsillo en lo que es las compras del día a día. Esto es tan fuerte, Carlitos, que incluso en la India, que también producen algo de trigo, han suspendido las exportaciones de trigo para controlar de forma inmediata los precios. Es decir, van a dejar de exportar al parte del trigo que tienen para abastecer el mercado interno y de esa forma tratar de mitigar el precio. Recordemos que uno de los principales proveedores también en Europa pues es Rusia, el segundo lugar es Ucrania, que es como el granero de Europa, principalmente porque produce maíz, trigo y soya. Entonces, esta situación de tener barcos parados en los puertos que no pueden hacer comercio internacional de momento, en tanto dure el conflicto, pues nos tiene, la verdad, bastante atorados con el tema inflacionario. Por otra parte, Carlitos, esta situación, este poder que está teniendo Rusia en cuanto a
a que le cierra la llave del gas, le cierra la llave de los energéticos a toda Europa, pues también ha hecho que se aprecie mucho el rublo, ¿no? Incluso por ahí hay muchas notas que hablan de que el dólar va a perder toda su hegemonía. Y si nos vamos a los datos así ya precisos, la semana que terminó, el viernes pasado, las divisas que más se apreciaron fueron el rublo ruso con un 5.01%, el yen japonés con un 0.94%, el sol peruano con un 0.58%, un saludo a Cari Mendoza, mi amiga, el real brasileño con 0.48 y el peso mexicano, que poquito, pero también se apreció frente al dólar, con un 0.09. Recordemos que habíamos estado en niveles ya hasta 21 o poquito más, y cuando aumentaron la tasa de referencia en Estados Unidos la semana antepasada, permaneció en esos niveles. La semana pasada, que es cuando Banco de México reacciona y sube 50 puntos la tasa de referencia, el peso se compone un poquitín y nos volvemos a situar en la zona de los 20 más o menos. Exactamente, el jueves, recuerden, amanecimos con el dólar a 20.4119. El viernes, como dice, se recuperó un poco a 20.19 y hoy Baronautas está amaneciendo en 20.1155. Entonces, pues como dices, ¿no? Ahí va apreciándose después de estar casi en 21, está en niveles de 20.10, 20 bajos, ¿no? Correcto, Carlitos. Y pues bueno, si lo trasladamos en la misma medida, la situación que les acabamos de comentar en el contexto nacional, también en el mercado internacional y en la bolsa gringa se viven fenómenos bien similares, solo que a diferente escala. Para ser muy breves, vamos a ver que a la fecha, digamos, ya estamos en el mes de mayo, que serían en días calendario casi 150 días, porque es el quinto mes. Sin embargo, en días de operación de trading, en días realmente con la bolsa abierta, han sido 91, 92 días, considerando ya el día de hoy. Considerando estos primeros 92 días de trading en la bolsa gringa, podemos considerar que es el segundo peor arranque de año en la historia del Standard & Poor's. Incluso al cierre del jueves, que es cuando tocó un piso en 3.800, estábamos cerquitita ya de entrar en el bear market porque estábamos ya en 18.5, 18.7 de minusvalía. Con la recuperación que tuvo el viernes nos regresamos y estamos en menos 17. No es la gran victoria que podamos cantar, pero vamos, ya nos alejamos un poquito de estar en una minusvalía de 20, porque eso sí ya sería pues bastante catastrófico. Ahora, sí, esta parte que hablabas al principio en la introducción de que estamos en un medio muy volátil, fíjense lo contrastante de este dato, queridos baronautas. Les hablo de que es el segundo peor arranque en la historia del Standard & Poor's. Sin embargo, el viernes tenemos que ha sido el mejor día para el Standard & Poor's desde el 2020. Entonces dices, por fin, ¿con qué dato me quedo? ¿Con qué es el peor arranque de año o con qué ha sido en los últimos 24 meses el mejor día el día viernes? Pues así eso es lo que se llama volatilidad, altibajos y picos de voltaje que amanecemos con mucha emoción y nos vamos al mediodía con una depresión. Entonces, estos picos que nos tienen realmente pues al borde de la pantalla es lo que nos está queriendo decir algo. Está queriendo decirnos que el mercado está muy incierto, no hay dinero nuevo que venga a inyectarse en las acciones y en los índices, y que también estos pequeños rebotes que no han permitido que se vaya al sótano realmente los índices, pues nos están mostrando que la gente está reaccionando ante el sell-off que tuvo Wall Street. Ahora, ¿esto va a continuar? ¿Van a continuar estos chiquirrebotes que nos van a seguir salvando? Yo creo que sí, incluso los futuros de esta semana abren con ligeras subidas, ligeras de 0 punto y tantos, pero vamos, ya que los futuros en un día lunes abran positivos desde el domingo, eso es bastante bueno, Carlitos. Así es, y como bien comentas, el problema del dinero nuevo es que no habrá mucho, ¿no? La gente se salió o se está saliendo del mercado, en lugar de aprovechar los precios bajos de entrada, creo que están esperando un poco, ¿no? Como ya habíamos dicho, la psicología del mercado cae, te da miedo entrar, y creo que vamos a empezar a ver dinero nuevo hasta que se comience a recuperar un poco, ¿no? Y ya cuando esté recuperado, ya la gente va a decir, no, pues siempre sí le entro. Entonces, ¿qué perdieron? Perdieron un gap de ganancia de que si entraran ahorita que estén en el sótano, todo ese subidón se lo estarían perdiendo. Por otra parte, les hemos venido hablando en las madrugadoras de qué empresas van a reportar resultados cada semana. Esta semana, obviamente, ya se nos acabaron los peces gordos. Sin embargo, sabemos que muchas de las empresas que conforman el Standard & Poor's, las 500 más poderosas, pues son muchas empresas que forman parte de la chiquillería, pero pues que también son muy representativas porque son indicadores realmente de consumo. Les hablo desde desde estos asadores Weber hasta que reportan mañana la tarjeta New, que está teniendo un exitazo en todos los mercados asiáticos, norteamericanos, incluso ya llegó a México. El día martes reportan Home Depot, Walmart, que también son empresas que nos dan mucho el termómetro de qué tan bien viene el consumo, ¿no? El día miércoles, otras empresas que también son de mucho consumo. Todos hemos ido ahí a los United y hemos comprado en Target, en Lowe's, en Ross, en todo este tipo de tiendas. También nos pueden dar un poquito el sentimiento del mercado el día miércoles. El día jueves tenemos justo Ross, tenemos BBVA,
tenemos Coles. El viernes tenemos, bueno, yo que soy agricultor, me emociona el dato de John Deere el día viernes. Y también tenemos Foot Lockers y RLX Technology. Entonces son empresas no tan fuertes como las FANGs. Sabemos que las FANGs representan el 25% del Standard & Poor's, pero son empresas que nos pueden dar un poquito el sentimiento de cómo se está recuperando el consumo por parte de la economía gringa. Yo creo que un mucho, ¿no? Porque aunque sean pequeñas, por ejemplo, la gente no se va a comprar un asador Weber si tiene miedo de quedarse sin empleo, etcétera, ¿no? Creo que son pequeñas, pero como sentimiento de mercado creo que sí aportan bastante, ¿no? Foot Locker, por ejemplo, son consumo no básico que precisamente demuestra si la gente está dispuesta a gastar pensando en que va a haber una recuperación, o si dice, ¿sabes qué? Mejor me espero, ahorita no gasto nada, así como yo, en lo que se vienen datos más contundentes, ¿no? De recuperación. Completamente de acuerdo, Carlitos. Y para rematar este punto de que hace falta liquidez, porque mucha gente se salió, vendió y se le dio pánico con estas caídas que hemos tenido en este último cuatrimestre, que al salirse pues están en liquidez. Hay mucha gente que ahorita tiene liquidez o que incluso se regresó a la renta fija que les da su banco, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir este dinero nuevo que nos puede cambiar un poquitín la tendencia y nos va a sacar de este bucle de 3.900, 4.100, 3.900, 4.100? La inyección de dinero puede llegar, pero hasta el día viernes. Entonces yo partiría la semana en dos, Carlitos. Vamos a seguirnos moviendo de lunes a jueves con este rango muy estrecho de volatilidad, y el día viernes puede suceder algo padre. ¿Por qué? Porque el día viernes tienen vencimiento las opciones. Recordemos que las opciones tienen vencimiento los terceros viernes de cada mes. Entonces, este viernes es viernes 20, es el tercer viernes del mes de mayo, entonces tienen vencimiento las opciones. Por lo tanto, el viernes desaparecen las opciones. Quien las ejerció, y quien se las quedó, ahí perdió la lana de su prima. Para este tema de las opciones, en un minuto les vamos a explicar qué son las opciones. Son un instrumento de administración de riesgo que se conforma, digamos, con un contrato en el cual se le proporciona al que posee ese contrato, esa cobertura, se le da el derecho, más no la obligación, de comprar o de vender cierto activo. Es decir, tú compras, como cuando compras un seguro de un auto, vamos, lo compras por seguridad, pero sabes que deseas que no te lo roben, deseas que no chocar. Sin embargo, sabes de que si te lo llegan a chocar, de que si te dan un llega en el semáforo, de que si sales de tu casa y ya no está tu auto, sabes que tú tienes el derecho, más no la obligación, de ejercer la prima del seguro. Es lo mismo, pero en temas de opciones, pues sucede lo mismo con un activo subyacente. Puede ser un activo real, como un metal, como el oro, la plata, algún commodity como algún cereal, maíz, trigo, soya, o también puede ser con un activo financiero, como un tipo de interés, un índice bursátil, acciones, divisas, etcétera. Nos protegemos contra las caídas con las opciones put, o nos protegemos contra las alzas con las opciones call. Y me dirán, pues ¿qué no se trata de que crezca el mercado? ¿Cómo nos vamos a proteger contra las alzas? Como productor de trigo les hablo de que yo tenía dos coberturas. Para protegerme de la caída del precio, cuando iba a vender mi trigo, me protegía con una opción call. Pero cuando necesitaba completar y comprar cosechas de los demás, para completar, no sé, un barco, necesitaba protegerme con las opciones call, porque me protegía de las alzas inesperadas. Entonces, las opciones put y las opciones call, nos vienen a funcionar como instrumentos de administración de riesgos. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Está cargadita de opciones put, protegiéndose de que caigan más el precio del Nasdaq, del Standard & Poor's, del Dow Jones. Si el viernes no hemos rebasado la barrera de los 3.800 como un piso, la gente va a tener que vender esas opciones porque ya no las ejerció, y con ese dinero, con esa liquidez, tendrían que comprar futuros o recomprar acciones. Creo que el viernes es un día clave, querido Carlitos, para ver un cambio de tendencia. Sí, oye, y respecto de las cripto, yo les recomiendo a los varonautas ver la cápsula del viernes, porque estuvo Cripto. Paco de Vega nos explicó un poco todo este furor que hay por las cripto, ¿no? La caída de Luna, de Terra, en fin. Todo esto yo les recomiendo que se revienten el capítulo del viernes, el resumen semanal, porque fue un especial de cripto, ¿no? El resumen semanal lo catafixiamos por cripto, dada la gravedad del asunto de lo que pasó con Luna, ¿no? Sí, váyanse por favor a ver ese capítulo, porque aparte les traemos a un experto de expertos, ¿no? Nosotros, a grosso modo, podemos decirles que vamos, es una caída muy fuerte, no se veía desde lo que se llamaba el invierno cripto, que fue en el 2018, y bueno, en ese momento, después de que el Bitcoin tocara un techo de los $20,000 en la Navidad del 2017, acaparó la atención, mucha gente le inyectó lana y después se desplomó hasta quedarse en apenas $3,000 en el 2019. Entonces, esas caídas no se veían, y de hecho había sido una tendencia constante y digamos que bastante alentadora, y de repente las caídas que sufrieron la semana pasada fueron catastróficas. Les diríamos que Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas tuvieron caídas entre el 50 y el 80% en su valoración, es decir, se considera un crash bursátil en el ecosistema cripto, particularmente en el ecosistema de Terra, que su token, que menciona Carlitos, Luna, pues pasó de estar en $120 a estar en centavos. Entonces, esta cosa estuvo bastante complicada.
volvemos a ratificar lo que dijimos cuando empezó el conflicto bélico, se quedaron cortos como moneda refugio, pero ¿qué podemos esperar en un mercado tan errático? Incluso el activo refugio por excelencia, que es el oro, vimos que alcanzó niveles de $2,000 por onza, y ahorita estamos regresando a la zona de los 1,807. ¿Qué está pasando? Si estamos en un conflicto bélico, estamos saliendo de una pandemia, tenemos unos niveles inflacionarios históricos. ¿Por qué el oro tampoco está reaccionando ya como activo refugio? Fue a tocar los $2,000 por onza y ahorita regresó a la zona de los 1,800. ¿Qué está pasando? Pues que tenemos una contracción en la economía, tenemos un estancamiento en el crecimiento, tenemos altos niveles de inflación y vamos a pasar a otro nivel que es la estanflación, estancamiento más inflación. Entonces, quédense pendientes de nuestros programas, vamos a tenerlos muy informados y así como los tratamos de mantener siempre con la información fresca y veraz, también ustedes, por favor, denos la oportunidad de seguirlo haciendo y síganos en todas nuestras redes, síganos, por favor, compartan las publicaciones, traten de hacer un poquito más de eco, porque en la medida que nuestro país tenga gente más informada y con mejores principios de finanzas personales, creo que ahí puede venir un poquito el éxito, ¿verdad, Carlitos? Sí, claro que sí, compartan todas estas cápsulas que hacemos con mucho cariño, con mucho empeño y además estén pendientes porque ya se viene el curso gratuito para estudiantes. Armamos un curso, diseñamos un curso bastante bien planeado para que tú, estudiante que nos estás escuchando, ahorita que ves, oye, que las cripto y esto no te ocurra. Hubo gente que perdió, hay testimonios, perdió la herencia de sus padres por meterlo todo a cripto. Hubo gente que se quedó sin nada, en la ruina, endeudada, en fin, todo esto por irse con el famosísimo FOMO y meter todo en cripto pensando que era la opción, como ya hemos dicho muchas veces, hacerse ricos rápido. No hay eso. Aquí somos partidarios de la planeación, la organización, la disciplina, el largo plazo para ver resultados sólidos. Entonces esto de irse todo a cripto pues